¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Aguirre Muñoz. Soy residente de primer año del servicio de radiología, la rotación de urogastro. Voy a exponer los trastornos vasculares del peritoneo, siendo parte del aparato gastrointestinal. Bueno, a mí siempre me gusta poner un poco de datos interesantes. Este es un pequeño video sobre un templo encontrado en Jerusalén que se llama la Santa Sepultura. Se considera que es el templo con mayor valor cristiano que existe, pues porque aquí se encuentran dos cosas sagradas, que es la tumba de la cual resucitó Jesús según la religión de ellos, y ahí en ese mismo sitio se encuentra la cruz en la cual fue crucificado. Lo interesante de este dato es la situación actual en la que se encuentra. Desde 1600 que ese templo no se cierra y hace unas semanas tuvo que cerrar sus puertas debido al coronavirus. Irónicamente, hace 300 años también cerró debido a una pandemia, en aquel entonces de la peste negra, ¿no? Bueno, que hubo un brote endémico nada más con ellos. Entonces, lo que lo padre, bueno, feo por ellos que tuvieron que cerrar su templo, sino que quien es dueño de las llaves es que no es cristiano, es musulmán. Entonces, pertenece a una familia desde los años 700, debido a que siempre ha existido demasiado conflicto entre las diversas posiciones cristianas, porque hay cristianos ortodoxos, hay cristianos católicos, hay cristianos de todo. Entonces siempre habían tenido disputa ante el templo, entonces lo que hicieron los musulmanes fue pues tener las llaves del templo para que se evitaran este pelea por el templo, ¿no? Bueno, se hizo bastante interesante y quería compartirlo conforme a la pandemia que estamos viviendo nosotros. Bueno, el temario que vamos a abordar es corto, espero ser bastante conciso, es aneurisma del aorta abdominal, sus diagnósticos, sus seguimientos, clasificaciones en aneurismas vasculares, lo mismo, hipertensión portal y las varices, que es una consecuencia de esto, ¿no? A través de los diferentes métodos de estudio. La aorta abdominal, pues bueno, es un órgano, pero es parte del sistema vascular más grande. Esta consta de tres capas, que es la íntima, media y adventicia. Aquí en la imagen podemos ver un ultrasonido longitudinal a la altura del apéndice sifoides, que es cuando empieza pues, sus variantes del tronco cefálico. Aquí la flecha señala perfectamente la capa media, la adventicia, y la íntima, que son las tres capitas que estamos viendo, ¿no? Entonces está bastante bonito. La aorta en su porción más cefálica, ya convertida en abdominal, mide 25 milímetros y conforme va yendo más caudal, disminuye hasta 20 milímetros. Lo especial hallazgo ultrasonográfico es que la aorta, sabemos que estamos encima de ella porque no se va a modificar con la respiración ni con la presión, pues obviamente late. Bueno, existen varios tipos de aneurisma abdominal. La categoría que más se usa es por su forma, que es secular, fusiforme y esféricos. Aquí entre paréntesis pongo que el fusiforme abarca aproximadamente el 80% de todos los casos reportados de los aneurismas abdominales. Las causas de los tres pues son múltiples y pueden tener cosas en común. La principal de ella es un daño endotelial. Esto puede ser lo más común por un daño aterosclerótico. Pues el acúmulo de grasa se va disminuyendo la elasticidad de este y a la presión sanguínea pues va distendiendo el diámetro, ¿no?, de la aorta abdominal. Las otras causas que también hay daño endotelial puede ser infeccioso, que son los que más se encargan de los aneurismas viscerales, o también pues posquirúrgicos, ¿no? Algún procedimiento endoarterial pudiera lesionar la íntima o hasta la capa media y formar el aneurisma. La mayor presentación de estos aneurismas abdominales se encuentra en la localización debajo de las arterias renales. ¿Y cuáles son los signos sonográficos de los cuales podemos encontrarlos? Es la distensión mayor a 3 centímetros. Esto ya es diagnóstico, ¿no? A cualquier altura de la aorta abdominal, si el espacio mide mayor a 3 centímetros, pues es diagnóstico de aneurisma. Hay que reportar la altura, la posición y hay que darle un seguimiento, que más adelante voy a hablar de ello. El otro criterio diagnóstico es que la dilatación de la aorta abdominal sea mayor o igual a 1.5 veces su diámetro normal. Para esto nosotros podemos tomar un diámetro más cefálico o más caudal y hacer la comparativa. Pues el aneurisma podría latir de manera pues paradójica, por así decirlo, diferente a todo el trayecto normal. Casi siempre se encuentra la esclerosis alrededor del aneurisma y incluso por el flujo turbulento que se da en los aneurismas pudiera causar una trombosis parcial.
que más adelante vamos a revisar un signo de ellos. Bueno, sobre la vigilancia y el seguimiento, siempre todos los aneurismas por ley tienden a crecer. Y también hay otra regla de ellos, que mientras más grande sea el aneurisma, más rápido va a crecer. Entonces nosotros aquí el libro de Bert Holbrook, perdón, de Step by Step, de cómo tomar ultrasonidos, nos dice que si el aneurisma mide menor a 5 centímetros, estos tienden a crecer de 2 a 4 milímetros por año. Entonces tenemos que darle un seguimiento cada 3 meses. ¿Por qué? Porque aquellos aneurismas que crecen de 6 a 8 milímetros por año tienen alto índice de ruptura, que esto puede tener pues, consecuencias mortales. El otro criterio que nos pone es que si el aneurisma mide mayor a 5 centímetros, estos tienden a crecer hasta 6 milímetros por año. Entonces, en cuanto diagnosticas uno mayor a 5 milímetros, 5 centímetros, disculpen, hay que valorar el tratamiento. Porque, como comento, pueden crecer 6 milímetros por año y esto es un alto índice de ruptura. Ya incluso si encontramos mayor a 100 centímetros, estos incluso en cualquier momento tienen 50% de riesgo de ruptura. Es la importancia del por qué hay que llevar un seguimiento de estos aneurismas, ¿no? Aquí tenemos dos signos clásicos de ruptura inminente en aneurismas abdominales. En este caso, pues no es una presentación abdominal porque no encontré una imagen tan bonita, tan clara como la que se encuentra al lado izquierdo. Estamos a nivel de la... Es un corte, una tomografía sin contraste, simple, a nivel del tronco pulmonar. La aorta se encuentra una semiluna de alta atenuación. Esta parte de la semiluna se encuentra entre 70 y 80 unidades Hounsfield, mencionando que es sangre, pero no en su estado líquido. Puede ser hematoma, puede ser un trombo. Y toma parte de la lesión del endotelio. O sea, que cubre casi todo su magnitud de la aorta. Esto significa que en cualquier momento pues está sangrando, está haciendo trombosis, está haciendo un flujo turbulento, esto está bastante dilatado y el riesgo de ruptura es alto. Entonces, valorar tratamiento en ese momento. El otro signo del cual quiero hablar es el de la cubierta aórtica. Es el órgano, en este caso, pues obviamente la aorta, se ve contenida por un objeto distinto a la aorta. En este caso es la vértebra. La aorta va en este nivel, a la altura del estómago, se encuentra pues rota y está contenida por la vértebra. En caso de que la vértebra no hubiera estado a esta situación, pues se hubiera desangrado el paciente, ¿no? Y esto puede pasar en cualquier nivel del cuerpo y puede ser contenida por cualquier otro órgano o cualquier otra parte del cuerpo. Entonces son los dos signos que hay que tener en cuenta que puede tener ruptura inminente. Hay que reportarlos. Para que vean la disposición del tronco celíaco y al nivel de los aneurismas que podemos ver más adelante. Entonces una vista anteroposterior en el cual viene la aorta abdominal, su primera división es el tronco celíaco, en la parte superior se encuentra la arteria gástrica izquierda y después viene la división derecha-izquierda, ¿no? La hepática propia y la esplénica. Esa es una vista en un corte axial, la disposición que va a tomar. Esto pues para valorar pues en ultrasonido a qué nivel podemos encontrarnos o en tomografía. Aquí el detalle es que solamente el 25% de la población se encuentra con una anatomía sin modificación alguna. Entonces, la arteria gástrica puede nacer exactamente de la bifurcación de la hepática y esplénica, la gástrica puede nacer solamente de la esplénica, pueden nacer las tres independientes. Variaciones anatómicas existen bastantes. Entonces aquí lo importante es darle un seguimiento al vaso. Si estamos por ultrasonido podemos seguirlo, o si estamos por tomografía en corte axial y estamos contrastado, que nos va a facilitar el seguimiento, ¿no? Para poder denominar cada vasito. Y este otro gráfico es para poder explicar la relación que se encuentra la arteria mesentérica superior con la relación venosa en una disposición pues, lo más común o más prevalente en la población normal. Se encuentra del lado de nuestro lado derecho, obviamente el lado izquierdo del paciente, la arteria aorta abdominal, ya después de la división del tronco esplénico aquí arriba a nivel pues, coronal, a nivel más caudal se encuentra la arteria mesentérica superior que va a pasar por delante de la vena renal izquierda. ¿Qué es lo importante de aquí, de esta relación? Considerando pues que ahorita que vamos a hablar de hipertensión portal,
va a haber dilatación venosa. Entonces, al encontrarse una dilatación venosa, una de las que se ve más afectada son los renales. Entonces, al encontrarse la vena renal dilatada, pudiera comprimir la aorta abdominal y pudiera comprimir la arteria mesentérica superior, complicando todo el cuadro clínico del paciente. También favoreciendo por la translocación bacteriana, eh, los diferencia de flujos sanguíneos a nivel abdominal, pues favorece otro tipo de situaciones también. Entonces, si tenemos la disponibilidad de poder valorarlo en una tomografía, pues, sería bastante interesante hacerlo. Este es un diagrama normal que se encuentra en el artículo de Jessinger de los aneurismas y aneurismas abdominopélvicos. Es una representación bastante bonita sobre cómo se va a encontrar la división de la aorta, ¿no? El tronco cilíaco del que hemos hablado, la mesentérica superior, los renales, los gonadales, la mesentérica inferior y la cilíaca comunes, externa e interna, ¿no? ¿Cuál es importante de que este diagrama sea bonito? También, bueno, de este lado da un zoom para poder observar la gastroduodenal derecha, la pancreaticoduodenal y la gastroesplénica y las yeyunales y las colopáticas. Entonces, bueno, todas estas ramas, la intención de que vean este dibujo es que todas, absolutamente todas pueden presentar un aneurisma. Hay enfermedades autoinmunes, por ejemplo la poliartritis nodosa es una de ellas, o incluso situaciones congénitas como Marfan puedan presentar las coagulopatías, puedan presentar aneurismas en múltiples sitios al mismo tiempo. Esta es la importancia del vigilar al paciente de manera completa, porque nosotros, pues por clínica dolor abdominal, pues puede ser, como les comentaba, un aneurisma fusiforme debajo de los renales, lo más común, pero pues por ahí se alcanza a ver que también tiene uno en la ilíaca común. Esa cara pues tiene dos aneurismas. Entonces ahí ya nos veríamos obligados pues de hacer un mapeo completo para saber si se encuentra con más aneurismas. La diferencia entre aneurisma y pseudoaneurisma es que involucra las tres capas, ¿no? Un aneurisma falso o un pseudoaneurisma, que es lo mismo, no involucra las tres capas. Aquí hay una ruptura de la capa media. El pseudoaneurisma puede ser secundario a un trauma, ¿sale? Por ejemplo, una embolización, que introducen el catéter vía femoral, suben por las ilíacas, llegan a la ilíaca común y se pueden llevar la media, ¿no? Hace un hematoma, distiende y empieza a formarse el aneurisma. Claro, pues tiene su tiempo de evolución, ¿no? Ya con el tiempo seguir progresando el aneurisma. El tratamiento va a ser lo mismo. Puede ser intervencionista o puede ser abierto. Un poquito más adelante voy a hablar de ello. Y de todos los aneurismas viscerales, el esplénico es el más común, llegando a ser casi el 60% de todos los viscerales. Causas, pues ya las comenté, entonces pues hay que tener una especial vigilancia en esa zona, ¿no? Y bueno, la evaluación por tomografía. ¿Cuál es el protocolo de la fase angiográfica? Hay bastantes artículos de Radiographics que no llegan a una conclusión de cuál protocolo angiográfico es mejor. Y la conclusión es literal de pues a la que el radiólogo se vea más beneficiado por su población, por el estudio. ¿Por qué? Porque todos los pacientes varían y pueden variar por el hábito corporal y el gasto cardíaco. Acá, por ejemplo, en el área de la tomografía de la sala 6, que son los contrastados, veo que a pesar de ser el mismo estudio, nuestro técnico lo toma a diferentes medidas, a diferentes velocidades y todas salen bastante bien. Pues la experiencia de nuestro personal es bastante alta y les ha funcionado bastante. Entonces siempre hay que valorar y hay que crear esa experiencia también con nosotros. Lo que nos dice Jessinger que recomienda es que se tome la tomografía de 30 segundos después de una edición de contraste a velocidad de 4 minutos por segundo en un total de 150 mililitros. Y la fase visceral, perdón, a los 120 segundos. La fase visceral se debe tomar para poder valorar los aneurismas de los órganos abdominales. Para nomás dar un poquito de los ejemplos de los aneurismas viscerales, este es uno de ellos, es el aneurisma esplénico. Hay que recordar que es el 60%, incluso hasta el 70% de todos los viscerales. Esto es de la arteria esplénica, justamente después del tronco, la división del tronco celíaco, ¿no? Pues bueno, aquí del lado izquierdo, en el corte axial, una tomografía con contraste. A nivel de la arteria esplénica se encuentra claramente una dilatación en forma de uso fusiforme que representa casi el 80% de todos ellos. Y después concluye con su diámetro normal.
Aquí le hicieron una geografía del paciente y así es como se observa dentro del vaso mismo, ¿sale? Esto es un corte un poquito más caudal y por eso no se alcanza a visualizar el tejido del vaso. Pero este paciente se intervino mediante un procedimiento endoarterial y salió todo bastante bien. Es el caso de un aneurisma hepático en un paciente que tenía hemorragia gastrointestinal. Está bastante interesante el caso, la referencia está abajo, es un paciente sin enfermedades previas que de la nada empieza como con un síndrome disentérico. Lo valoraron infecciosamente, descartaron todo y pues decidieron tomarse una tomografía con contraste y se observa esto, ¿no? En segmento 4A del hígado se encuentra pues una heterogeneidad, ¿no? En nivel pues, de la glándula hepática. Como es contrastada, pues dicen, pues aquí es sangre, ¿no? Y ya tras pues el abordaje múltiple diagnóstico se observó que era un aneurisma, que ya tenía daño, incluso estaba roto y había formado lesión perihepática, que había también incluso una fístula. Entonces está bastante interesante el caso. Total, mi conclusión a lo que quiero llevar con este caso es que los aneurismas pueden tener múltiples presentaciones clínicas, pero la mayoría de ellos eran asintomáticos. Entonces, el abordaje está bastante interesante. Este es un aneurisma de la mesentérica superior. Una de las causas de la mesentérica superior pueden ser infecciosas. Por ejemplo, salmonelosis puede causar ella, siendo como uno de los agentes biológicos más comunes. Está bastante padre la relación que hay, ¿no? Y bueno, nosotros aquí tenemos una tomografía con contraste, en corte axial, un poquito por debajo del nivel de la división de la mesentérica superior, que afecta pues literalmente la parte media del cuerpo. Y la mesentérica superior pues irriga toda la parte superior del intestino delgado, ¿no? Entonces, pues es un paciente que está clínicamente con dolor abdominal y se puede observar claramente la dilatación. En este paciente hubo vigilancia y tratamiento posterior. Y este es un aneurisma gigante del tronco celíaco. Es un caso reportado, si no me recuerdo, en Corea. Sí, aquí abajo está la referencia. Es pues un paciente que a nivel del tronco celíaco con una tomografía en contraste en fase visceral se observó pues este aneurisma enorme, ¿no? A nivel justamente de la división del tronco celíaco. Pues si hay un aneurisma disminuye el flujo, incluso miren aquí se observa otra vez el signo de la semiluna como signo de ruptura inminente, con su calcificación también alrededor, ¿no? Entonces concluye pues gráficamente todos los hallazgos que podemos encontrar en un aneurisma. Y pues el paciente tuvo que ser valorado y tratado en ese mismo momento. Bueno, y la importancia de la reconstrucción es para poder valorar el abordaje terapéutico que se puede llevar con estos pacientes, ¿no? En este paciente de la derecha, la reconstrucción 3D, pues tiene múltiples aneurismas, información, perdón, fusiforme, sacular, de todo. A ese paciente se le encontró que tenía poliarteritis nodosa. Y el otro trastorno de la vascularización en formación de calcificación, pues es el flebolito, que literalmente por su nombre son piedras venosas. Son calcificaciones dentro de las estructuras venosas y principalmente se dan en pelvis. Clínicamente son asintomáticas. Aquí la importancia de conocerlas es que pueden semejar a un lito que se encuentre como uropatía obstructiva. ¿Sale? Principalmente en mujeres por el embarazo que ocluye pues, el flujo venoso en la parte pélvica y por lo tanto la estasis sanguínea termina siendo una calcificación y pudiera aparentar o asemejar al tipo de lito. Entonces, si se encuentra sintomático, pues y en cavidad pública lo más probable es que sea un flebolito, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la utilidad de complementar los estudios con otros estudios de imagen? Es que en el lado izquierdo tenemos una tomografía simple en corte axial a nivel de la pelvis, en que se encuentra, pues, pues incluso puede ser como una tumoración, ¿no? En fosa ilíaca izquierda, porque se ve pues, incluso homogéneo, heterogéneo por fuera, puede ser esto víscera, una calcificación aquí periférica, en territorio de la ilíaca común, no, de la ilíaca externa, perdón, izquierda. Entonces, pues a este paciente se le complementó con una resonancia en T2, no, perdón, en T1, sí, una resonancia en T1, en el corte axial, que se demuestra pues el contenido heterogéneo, dando a concluir que este paciente tuvo un antecedente de un cateterismo, entonces un pseudoneurisma de la ilíaca externa. El contenido heterogéneo pues correspondía a un trombo y a la formación de sangre, al flujo.
Entonces, pues, está bastante padre complementar los estudios. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre resonancia, ultrasonido y TAC? Pues la mayoría de estos estudios se formaron pues, en la década de los 80s, 90s, porque fue el boom de la resonancia y se dieron cuenta que es bastante efectiva para la valoración de los aneurismas, porque no expones a la radiación de una tomografía y pues la diferencia de los tejidos te puede ser bastante útil, sobre todo en la actualidad. Ahorita voy a poner uno ni siquiera que es tan actual, de la utilidad de la resonancia, pero los protocolos de resonancia son bastante padres porque puedes diferenciar muchísimas cosas que en la tomografía no se ven o que en otros sonidos no se ven. ¿Cuál es el problema? Pues que está bastante limitado por el precio y la disponibilidad. De ahí en resto, pues fue el método de vigilancia. Entonces, nueva clasificación, pues la placa de aterosclerosis, que van a ser bastante común, siempre tiene que ser precedido por daño endotelial. Esa nos va a causar una disminución de calibre y se va a ver una sombra posterior. No, disculpa. Bueno, la mayoría son asintomáticos, hasta casi el 95% de los pacientes, a menos que el flujo se vea obstruido a un gran porcentaje. Este varía, depende de la altura en la que se encuentre la obstrucción, ¿no? Y este es el que les comentaba, de resonancia magnética y aterosclerosis. Es un protocolo del 2009, en el cual Amber Beacon, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, comentó que podían hacer que en el protocolo de resonancia magnética, esta es una resonancia magnética en T2, en el que digan, oye, podemos aumentar cómo se va a ver en la resonancia las metaloproteasas en la matriz de la aorta, para así poder nosotros valorar qué tan removible es con dieta y ejercicio, sin necesidad de hacer una intervención quirúrgica. Y pues sí se puede. O sea, en el 2009 hicieron este protocolo y está bastante padre. O sea, solamente a través de la resonancia magnética le dan más intensidad a estas moléculas, que hace que se pinten mayor. Esta es una ratita porque en humanos no se ha podido realizar procesos bioéticos, ¿no? Entonces aquí no se ve nada antes del contraste, y después del contraste cómo se va pintando el contorno de la aorta. Era un ratoncito que tenía aterosclerosis, el pobrecito. Bueno, cambiando un poquito ya el tema de hipertensión portal, este se ha de definir pues por el aumento tal cual de la presión venosa, y puede ser por enfermedad crónica del hígado, particularmente cirrosis, siendo la principal causa, pero por segunda y que va en prevalencia, en aumento, es hígado graso, ¿no? Cirrosis de etiología infecciosa, pues, y ya es segundo, cirrosis por hígado graso. Nunca hay que descartar la posibilidad de que la hipertensión venosa sea por neoplasia o sea por una complicación quirúrgica. Entonces hay que completar todos los signos diagnósticos o hallazgos imagenológicos que podemos encontrar para poder dar un diagnóstico certero. ¿Cuáles son los diagnósticos? Pues la vena portal dilatada. Depende de la referencia, va de mayor a 12 milímetros o mayor o igual a 13 milímetros, o incluso uno u otros que nombres. Hay otros criterios que tienen que estar en ayuno, mayor a 14 milímetros. Pero como un consenso que es mayor a 12 milímetros. Bueno, también otro es que la velocidad portal a Doppler sea menor, 16 metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, perdón. Flujo venoso portal colateral y pues que haya shunts portosistémicos. ¿Cuáles son los flujos ultrasonógrafos que vamos a poder encontrar? Pues que la vena portal se va a ver con cambios en su dirección y en su velocidad. Podemos encontrar una posible trombosis. Vamos a ver la formación de varices y colaterales. Aumento del flujo de la arteria hepática como signo indirecto. Y el flujo monofásico de la vena hepática, que aquí lo vamos a poder observar. Este es un hígado pues bonito, una imagen completa de la parte derecha del hígado. Se ve bastante bien. Pero aunque tenga un poquito de hipericogenicidad en su contorno, pero de ahí en más se ve bastante bien. En el cuadro B, que está aquí superior a la derecha, pues es un caso clínico clásico, radiográfico clásico de cirrosis, ¿no? La presencia de ascitis, la pérdida de su forma, que se haga más pequeño, los bordes en forma de lobulitos, con el trastorno de hipernormalidad, ¿no? Que se llama como el puntillo bastante intenso. Y en este paciente pues se le toma un Doppler de la vena portal y pues es monofásico, ¿no? No hay cambio absolutamente nada en eso, y pues un signo indirecto, ¿no? Vamos sería medirlo en cuanto a velocidad y pues también el diámetro, ¿no? Que no sea mayor a los 13 milímetros que hemos comentado.
El flujo de la vena porta hay que tener en consideración que se ha afectado por muchos factores, como les comentaba, el estado prepandrial, la posición del paciente, si el paciente hace ejercicio y la cantidad de gasto cardíaco que tenga el paciente. Pues un paciente multiinfarto, su gasto cardíaco va a disminuir, por lo tanto el flujo venoso se va a ver también muy disminuido. Bueno, se va a ver aumentado pero disminuido de velocidad. La cantidad de volumen va a estar aumentada pero la velocidad va a estar disminuida. Entonces, todos estos datos pueden darnos hallazgos ultrasonográficos pues, que no pueden corresponder tal cual a una obstrucción de la vena porta o una hipertensión de la vena porta como causal, ¿no? Sino por secundarios. Los criterios que vamos a encontrar reducida en velocidad, que es menor a 10 centímetros por segundo. El signo DAMPS o estancada, que eso significa que la vena porta no se va a ver diferente en ultrasonido a través de la respiración. Un patrón venoso en reversa o hepatofugal. Esto significa que viene, pues viene flujo venoso en un sentido, topa y se regresa por la misma vena. Estos pacientes, pues como se está regresando el flujo venoso, pues no van a ser varices porque no se va a dilatar más superior. Pero es una condición grave porque la éstasis venosa es bastante mayor y pues puede causar trombosis, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos. Del lado izquierdo vemos una disminución de flujo a través del Doppler que no pinta no pinta absolutamente el Doppler porque el flujo está bastante disminuido. Lo más probable es que haya sido menor de 10 centímetros por segundo. En el segundo cuadro tenemos la vena porta con un flujo en reversa, que se pueden ver los dos flujos hacia izquierda y de regreso, ¿no? Entonces, pues es un hepatofugal, la condición clínica va a ser mayor y la trombosis pues peor. Que de hecho en el derecho tenemos la complicación que la trombosis no pinta nada el Doppler en la parte pues más posterior del hígado, pero sí va a pintar las colaterales que pues normalmente no deben de existir. ¿Cómo vamos a poder diferenciar la hipertensión portal a través de tomografía y resonancia? Pues podemos encontrar las causas, también podemos darnos una idea de las causas y cómo se van a encontrar. Está bastante bonita esta tabla, me gustó bastante. El hallazgo, hay atrofia ipsilateral. Ok, en obstrucción biliar, porque también esta va a causar una hipertensión portal, se va a ver la obstrucción biliar aumentada y puede ser completa y crónica. En obstrucción portal venosa, pues se va a ver la atrofia marcada y la obstrucción venosa hepática, no portal, pues se va a ver marcada, pero la anatomía venosa se va a ver normal. Y así va comparando uno por uno cuál es la causa de la hipertensión venosa. Y está bastante padre. Por ejemplo, una hipertensión venosa per se, que es la causa sea la hipertensión portal, perdón, pues la dilatación biliar se va a ver ausente. Entonces son cosillas que vamos a ir descartando. Porque si hay dilatación biliar y hay hipertensión venosa, pues hay que pensar en obstrucción biliar de origen neoplásico, por ejemplo. Entonces así nos vamos a ir dando los signos. Y ahora sí, esta es una resonancia en corte axial, en T2 con supresión grasa en Spin-Echo, Fast Spin-Echo, de un síndrome característico de la trombosis de las venas suprahepáticas que se llama Budd-Chiari. Es un paciente que hizo cirrosis por esas trombosis. Se observa el líquido libre, la pérdida de la morfología lisa del borde del hígado y la dilatación venosa, que muy probablemente vaya a estar mayor a 13 milímetros pues en todas sus dimensiones. Estos pacientes, pues su condición es grave y siempre hay que buscarles un tratamiento quirúrgico. Incluso podemos observar el vaso distendido, más grande su tamaño, y pues muy probablemente tenga formación de colaterales, como en este diagrama que les pongo aquí, para poder observar de manera clara las probables colaterales y varices que se pueden formar. Principalmente el hígado tiene una comunicación por umbilical, que esta es la que nos va a dar los caput medusa a nivel de la pared abdominal, porque se va a través de la umbilical y a nivel de la pared abdominal anterior se forman los caput, que son cúmulos de sangre impresionantes, son enormes. Se puede obstruir a cualquier nivel y puede formar colaterales también, por ejemplo, hacia estómago y esófago, que son varices esofagiales, que pues clínicamente son las más llamativas, pero no son siempre están presentes. Varices gástricas incluso, y comunicaciones plenorrenales. ¿Se acuerdan lo que les comentaba, por ejemplo, de la vena renal y su dilatación que puede obstruir la arteria mesentérica superior? Pues hay un síndrome que se llama hepatorrenal y va de la mano, ¿no? Hay un daño renal agudo y es secundario pues a la deficiencia sistémica vascular que hay.
Estos son los hallazgos que nosotros podemos encontrar en los estudios de urogastro, los tragos de bario. Del lado izquierdo tenemos una radiografía oblicua posterior izquierda, en la cual el paciente al dar el trago de bario tiene un defecto de llenado a nivel de tercio medio del esófago, que se ve bastante bonito como un gusanito, que pues con mucha imaginación, ni tanta, porque realmente se ve bastante bien, se ve perfectamente como puede ser una varice, ¿no? Esto en pacientes clínicamente estables es incluso hasta contraindicatorio hacerlo en pacientes con hemorragia. Deber hacer ahí endoscopía. Y del lado derecho también tenemos una serie esófago-gastrodenal, en la cual el estómago se pinta pues bastante bien. Pero a nivel de esófago se observan estas varices también, como había comentado, ¿no? Esta es una proyección anteroposterior. Se ve bastante bonita. Y bueno, esta es una radiografía de estómago, si no me recuerdo, en, en posición de Hampton, en la que... No, disculpen, ahorita reviso y les digo. Bueno, en la que se ven los defectos de llenado, ¿no? En forma de varices. Y bueno, esta enfermedad es progresiva. eh, Forma un montón de vasos colaterales, dilata todas las venas por dilatar del sistema venoso, que se ven afectados por la hipertensión venosa, claro está. En asterisco, aquí tenemos una dilatación de la vena renal izquierda, que está bastante enorme a lo que clínicamente nos normamos. Y aquí vemos la aorta abdominal en la parte posterior de la arteria renal izquierda, que pues conserva su volumen porque la dilatación no es tan grande, pero ¿qué tal la mesentérica superior? Pues ya se ve que está por llegar. Entonces, en un momento pudiera lograr una obstrucción de este, ¿no? Y también aquí las cabezas de flecha en la parte anterior del abdomen se observan múltiples puntos de contraste, ¿no? Esto debido a la formación de los vasos de las paraumbilicales del hígado. Y acá en la parte posterolateral izquierda del riñón izquierdo se observan bastantes también eh, pues cúmulos de contraste que representan las venas paraesplénicas, todas las colaterales esplénicas que se formaron por la hipertensión venosa del paciente, la hipertensión portal, perdón. Pues van progresivos y pues hay que buscar intencionadamente toda la formación de ellas para dar un pronóstico al paciente. Y bueno, son todas las referencias que usé durante la presentación y todas tienen su DOI para adquirir la información o los libros que están citados conforme APA. Pues gracias, eso es todo.